Hoy lunes de educación familiar con Gassi, espero que se encuentren muy bien y vamos a dar inicio pues a lo que vinimos vamos. Tema del día, educación familiar. La familia perfecta y la estabilidad económica. ¿Afecta la estabilidad económica en las interacciones familiares? ¿De qué manera afecta? Y de ser así, pues, ¿qué podríamos llegar a hacer para mejorar nuestras interacciones familiares dentro de nuestra familia? ¿Y cómo podemos hacer que esa estabilidad económica surja allí de alguna manera y permita tener procesos de tranquilidad, de paz, de calma, donde podamos cada uno de nosotros interactuar y de alguna manera revisar que esos procesos que estamos viviendo son aquellos que pueden llegar a mejorar o desmejorar nuestra interacción familiar? Así que bienvenidos, bienvenidas. Vamos a hablar de la economía familiar, pero más que de la economía familiar, vamos a hablar de la economía a nivel país, a nivel un estado, y de qué manera esas interacciones tienen que ver allí con la forma como se interactúa dentro de la familia. Vamos, preguntemos. La primera pregunta de nuestro en vivo del día de hoy es: ¿qué significa para ustedes la familia perfecta? Si me preguntaran a mí, a la profe Vero, ¿qué significa para mí una familia perfecta? Yo diría que la perfección no va a estar de pronto en aquello en que pensemos en algún momento como todo en orden, todo bien, todo pulcro, limpio, todo solucionado, todo bien portado. No, para mí la familia perfecta, más que tener todo en orden, siento que para la profe Vero la familia perfecta debe tener calma, tranquilidad. Siento que es una de los valores, de las situaciones que más puede llegar a unir o a desunir integrantes de una familia. La calma, el estar tú tranquilo. Y lo he dicho en muchos de nuestros en vivos. Nada mejor que poder llegar a uno querer ir a su casa, querer llegar donde su familia. Me imagino que es muy lindo, y lo digo con propiedad de conocimiento, llegar a tu casa y sentirte bien, sentirte afortunado de que las quien convivas, allí hay calma, hay tranquilidad. Puede ser que no siempre estén allí todos los elementos a la perfección que queramos, entre ellos la economía, pero sí que tú te sientas bien, que haya bienestar emocional y que de alguna forma podamos incluirlo en nuestro bienestar, que es lo más dentro de nuestra convivencia. Cuando nos preguntan por si nuestra familia es una familia perfecta, generalmente hablamos de muchos de los elementos que la componen, pero rara vez economía familiar, porque en ocasiones se ha mantenido a la familia y la economía de dicha familia como un mito, como algo escondido, como algo que tenemos que, si hay, no decir porque qué miedo, y si no hay, pues también no decir porque qué pena. Entonces rara vez la tranquilidad económica como un factor importante dentro de la familia, pero es muy importante. Y este tema lo traje hoy a coalición por dos personas a quien sigo y con quien entablo interacciones de contenido, y tienen que ver con esas formas de ver de pronto nuestra cotidianidad y la manera como nosotros interactuamos. Uno de ellos es Maurice Armitage, o Armitage, no sé cómo se pronuncia, quien habló sobre la situación transformadora que puede llegar a ser la economía, hablando de la situación del país y de una economía que ayude, desde empresas que preserven a sus empleados como personas que están allí para ayudarles a proveer y que crezca la comunidad y no el empresario en relaciones verticales, y aquí el empleado, no, sino que empleado y empleador puedan llegar a sostener una interacción del orden del horizontal y que esto les de alguna forma interactuar. Y la otra la uní, la de la economía familiar, con algo que hablaba el viernes pasado, si no estoy mal, jueves pasado, un profesor, se llama el profesor Víctor, y tiene que ver, Duba, está en redes sociales, tiene que ver con esas interacciones donde nos preguntamos en cuanto al estudio, en cuanto al estudiante perfecto, en cuanto al docente perfecto, en cuanto a todas esas interacciones, como si pues realmente unir la familia perfecta con un sistema de economía, pues no se habla de ello. Por eso lo trajimos, porque es la base de la vivencia. Porque imagínate tú vivir siempre en el estrés que vivimos o que viven muchas familias, de no tener una economía suficiente, y aparte de ello tener que no poder interactuar de una manera sana saliendo a algún sitio con su familia a comer algo, aunque puede llegar a hacerlo, pero no de la manera que quiera. Cuando hablamos de la dignidad de una familia desde su proceso de lo ingreso, es de que no es necesariamente cumplir solamente con el pago ya, y con que tú cumplas, y no importa si se te pagan horas dominicales, no importa si se te cumplen todas las garantías laborales, lo que importa es que tú me cumplas como empleado, porque yo soy empresario y yo de allí tengo que sacar y sacar y sacar cada vez más. Creo que un poco esa es la visión de la empresa. La familia, desde su visión, lo que hace es que estas invisibles, llamémoslas así, de la economía, que aborda todas esas emocionales y que afectan su convivencia a través de las problemáticas de la economía, no se deberían hacer, porque se hablan de esa situación, le echa culpa aquí o allí o allá, pero realmente quienes están distribuyendo los rubros. Y cuando a mí llega y me dice alguien que gana más de millones de pesos, que mi debe ser cada vez menor, y si nos damos cuenta la abrupta y enorme y ridícula cantidad que hay de una persona que tiene un empleo
un salario mínimo a una persona, por ejemplo, de un congreso que va solamente 8 meses a trabajar, compáralo tú con una persona que trabaja todos los días, 8 horas, 10 horas, 12 horas, que no tiene descanso, que a veces no tiene ni para cubrir. Van a decir que el salario aumentarle tanto por... O sea, eso se llama no tener vergüenza, no tener un poquito de humanidad. Con cuentos, lamentablemente, como no nos informamos desde otras, nos constantemente que la inflación va a subir, que no pueden subir el salario mínimo porque se quiebra el país. Decían cuando había una postura diferente al gobierno en el que nos encontramos hoy. En ocasiones no nos damos cuenta y estamos ante situaciones informativas. Hablo de los medios de comunicación, que es otro emporio bastante enorme, y hay que ver detrás de quién están los emporios de la información, o sea, a través de dónde nos estamos informando como familia en cuanto a la situación económica del país. Y hablando de la situación económica del país, les traje algunos pequeños datos. Es visibles de las tensiones económicas de las que estamos hablando en la familia, son esas que desgastan la convivencia, son aquellas que nos en la mesa cuando hay que pagar algo y no hay la posibilidad económica, y vienen a derivarse en problemáticas en la crianza y en la comunicación. Por eso hablamos de los medios de comunicación y quiénes informan y qué informan. Porque alguien te puede decir, lo que pasa es que nosotros no le podemos subir al mínimo porque la inflación se sube, el país queda en quiebra, nos vamos a volver como Venezuela, una cantidad de cosas, pero si realmente tú le pones un poquito de lógica, primero es que una persona que gana más de millones de pesos te diga a ti que tú no necesitas más que un tanto por ciento, tú no lo necesitas. Sí, o que el país no lo necesita, pero a ellos no les hace daño todo lo que ganan. O sea, un poquito de concepto. Y el otro factor es poder llegar a sentarnos y revisar de qué manera se está acomodando un lenguaje que ayuda o a algunos y no a los otros. Y entonces es cuando nosotros nos quedamos con simples medios informativos comunes de nuestro entorno y nuestra cotidianidad, que no los voy a nombrar acá, porque aquí decir la verdad es un problema hasta legal y un problema hasta de vida. Entonces siempre nos dicen lo mismo en los mismos canales. Cambiemos de canal, busquemos otra información, informémonos en otros espacios donde escuchemos formas diferentes de humanidad y de comunidad. Y eso tiene mucho que ver con ejemplos reales. A hoy, 22 de diciembre, cifras reales de la economía colombiana. La inflación, aún elevada, entre comillas, que es lo que informa, pero bajó con respecto al 2023. Y eso tú lo puedes mirar, lo puedes buscar. Sigue presionando el costo de alimentos. ¿Y por qué se sigue presionando el costo de alimentos y servicios si se supone que tenemos una mejor economía, que la han mostrado por varios medios? Los medios televisivos, porque los medios comunes dicen en la inmunda que cada vez tenemos más problemáticas, pero no. Si nosotros revisamos un poco esa situación de costo de los alimentos y servicios, entre otras cosas, aumenta, y entonces ahí nos dicen, sí ve, les está aumentando todo, y es porque se va a subir el salario mínimo, y no deberíamos permitirlo porque, no, mentiras. Allí atrás hay un grupo de empresarios que les conviene subir los precios para que un gobierno quede mal, que les conviene subir los precios para tener mayores ingresos y para demostrar esa mentira que ellos están comunicando de que es una problemática subirnos el salario, pues que de alguna manera sea creíble. Así que piensas con eso. Tenemos un de 1.423.500 más auxilio de transporte, que son 200.000 pesitos, para un total de 1.623.500. Pregúntale tú a una persona que te está diciendo constantemente que el mínimo no se puede subir tanto porque hay inflación y demás, ¿por qué no vive con ese y no con los 40 y tantos, 50 y tantos melones que se gana mensualmente? Partamos de allí. O sea, historia, la verborrea que se traen allí detrás de esto, y dice uno, pero ¿cómo no va a afectar eso a la familia? Obvio, profe, pero entonces las familias que tienen una buena economía no tienen problemáticas. Eso es otra cosa diferente, porque hay muchas clases de problemáticas y muchas clases de problemáticas o heridas silenciosas. Hay familias que tienen una muy buena economía, pero tienen otras heridas, como son la falta de tiempo, la negligencia, el aislamiento, situaciones que tienen que ver con la emocionalidad, con la falta de afecto y cariño dentro de los suyos, como hay familias que tienen muy pocos ingresos económicos, pero no tienen esas problemáticas. ¿Que sí afecta? Sí, sí afecta, y tiene que ver con la como se nos está planteando a nivel nacional, como se nos está planteando a nivel de no, tú no mereces tanto porque es que yo sí merezco tanto, pero tú no. Y al final nos terminan dando dos vueltas y no nos dicen el por qué no. Nos terminan metiendo unos cuentos súper chimbos, como se dice por ahí. Según los análisis que hemos visto hasta diciembre, y según las cifras que colocan aquí en uno de los diarios del Espectador, diciembre es un mes crítico para las familias, porque los presupuestos tras los gastos del consumo, de las fiestas, de el pago, por ejemplo, de sus hijos si van a entrar a la universidad, de si hay el empleo o no, porque en algunos espacios el empleo termina en noviembre, diciembre no hay como tal ingresos, o enero. Entonces las problemáticas que hay allí de fin de año para algunas familias son bastante grandes, y para eso se preparan a superar de alguna manera estas interacciones familiares. ¿Qué son las, si las pudiéramos llamar de alguna forma? Pues
que hablar que no solamente son esos momentos de tensión donde la familia tiene problemáticas de economía, sino donde el dinero se convierte en una fuente de angustia constante. Es decir, todos pasamos por situaciones económicas, tú, yo, todo el mundo. Pero una cosa es pasar por ellas y que las sobrepasemos o las sobrellevemos, y otra cosa tiene que ver con ese fuerte sentido de angustia constante, donde todo el tiempo no hay con qué comer, no hay con qué pagar, no poder pagar el arriendo a tiempo, decidir entre comprar alimentos o cubrir servicios, cancelar actividades familiares por falta de recursos. Estas heridas definitivamente no son heridas que sangran, pero generan estrés, discusiones y silencio que afectan la convivencia familiar. Y ahí tendríamos que pensarnos de qué manera nosotros podemos comenzar a hacer cosas para modificar. Y entre esto, pues lo que podríamos hacer es comenzar a vernos la situación económica como heridas familiares. Y es que comenzamos a darnos una herida económica, esa situación que tal produjo una situación por dinero, por falta de recursos económicos, donde de alguna forma tuvimos esa discusión, ejemplo, eso que nos generó el habernos comprado algo y no debimos, el habernos gastado un dinero en X, esa situación que de alguna manera para ti pudo llegar a haber sido una herida económica. Puedes dejarla en comentarios. En mi caso, yo voy a decir que una herida económica que yo tuve desde la infancia, y que la tenemos muchas madres de familia y no somos conscientes de ellas, es la manera en la que tú siempre estás pensando en qué necesita el otro y no qué necesitas tú. ¿Qué necesitas para la casa? ¿Qué hay que pagar? ¿Qué hay que comprar? ¿Qué necesita mi hijo? ¿Tiene zapatos nuevos? Mi hija. ¿Qué necesita la pareja? ¿Qué necesitan los gatos? ¿Qué necesitan las mascotas? En general. Eso es emocional desde la economía. Y tiene que ver con esas interacciones donde nosotros no nos damos cuenta que hay de alguna manera nos están allí lastimando emocionalmente. ¿Vale? Si de alguna manera pues ya manifestamos que nuestro salario mínimo está en 1.623.500, pues y esto es de ahorita de diciembre del 2025, según el DANE, cerca del 31,8% de los colombianos viven en una pobreza monetaria en Colombia. No es del 2025, es de diciembre del 2024, porque recordemos que el DANE saca las cifras un mes anterior, así como los recibos. Y esto significa que incluso con el salario mínimo, muchas familias apenas cubren lo esencial. Y así no estamos. ¿Cómo funcionaría una familia con este salario? Entonces pongámosle que imaginémonos una familia de 4 integrantes, 2 adultos, 2 niños. Imaginemos que tienen gastos básicos mensuales como arriendo o vivienda que podríamos colocarla entre 500.000 y 800.000 pesos. Estamos hablando de zonas populares. Hay datos, profero, sí, pero estamos haciendo una generalización. En alimentación podríamos estar hablando de una alimentación muy básica, muy baja en proteína, que puede llegar a estar entre los 600.000 a los 800 pesos mensuales básicos, sin contar con cosas, productos otros como para el sanduchito, como para, no, lo básico, arroz, aceite, agua y demás, cosas por el estilo. Y hablemos de servicios públicos entre 200 y 250.000, 300.000 pesos, y hablemos de transporte y gastos escolares entre unos 200 y 300.000 pesos. Esto sería un total aproximado de 1.700.000 a 2 millones. Esto muestra que el salario mínimo no alcanza para cubrir todo, obligando a buscar ingresos adicionales a recortar gastos. Ahora, profe Vero, esto solamente de una persona. Si fueran de 2, pues estaríamos el doble, y allí pasaría que la situación entre tú más ingresos recibes, pues obviamente tú vas a gastar más porque tienes para gastar. Pero muchas veces no tienen que ver con el total aproximado o si el mínimo alcanza o no alcanza todo, porque eso es una lucha y es una pelea, una discusión que siempre hemos tenido. La problemática, yo, la profe Vero, desde mi punto de vista, la veo en que hay muchas personas que tienen unos irrisoriamente altos y ridículamente estrambóticos y que vienen a chillarnos en que nosotros no podemos tener un salario mínimo más digno, en que estén discutiendo porque estemos hablando de un 16 para arriba y que ellos lo propongan en un 7%, pero cuando es para ellos y sus 40 y punta de 50 melones, ahí sí no tienen problema con ello. Esa es la problemática de la cual yo estoy hablando y el por qué, de alguna manera, estos casos reales hacen que cosas como, ¿qué, profe Vero? ¿Por qué importa? ¿Por qué importa la economía en la familia? Porque hay ocasiones que cuando falta el dinero se aplazan pagos de servicios o arriendo. Hay situaciones cuando se reduce la calidad de la alimentación, menos proteínas y carbohidratos más baratos, que era el mercado que hablábamos ahorita. Ese mercado de, tú qué haces con los 300.000 pesos mensuales para 4 personas. Arroz, bulto de papa, así. Cosas que realmente no son una sana alimentación para nadie. Se generan discusiones familiares por prioridades, porque cada uno va a pensar que una prioridad es importante, va a ser la suya y no la de los demás. Ahora, ¿cuánto le llega a sobrar de dinero a una familia por ingresos adicionales o por subsidios? Pues realmente podríamos llegar a estar hablando de que se pueden pagar deudas sin angustias cuando le llega a sobrar dinero. Las personas pueden pagar lo que necesitan sin tener la angustia de que no hay el dinero. Educación y se invierte en recreación, no solamente en una de los dos, y por obligación. En las situaciones familiares, de alguna manera se mejora la comunicación en casa porque hay menos discusiones por el dinero. No significa que si hay dinero no van a haber discusiones familiares, porque esto es solamente una de las fuentes. Hay muchas, así que ¿cómo la mejora de la economía puede ayudar a mejorar nuestras familias? Pues lo primero sería la tranquilidad emocional. En la medida en que nosotros tengamos mejoras de ingresos económicos, pues va a haber tranquilidad emocional, y esto significa que las interacciones
también la van a tener. Menos discusiones, más tiempo para compartir. Hay posibilidad de planificar, de ahorrar, de proyectar, de generar metas de proyección, de viajar. Aquí las personas que ganan mucho dinero en este país y en todos los países que son corruptos, porque una persona quiera viajar, salir, divertirse en familia, está pidiendo exageradamente, no es como para todos. No solamente es vivir ni sobrevivir. Ya lo decía Charles Darwin, donde decía la prioridad no es del más fuerte, mejor se adapte. Y uno se adapta a la situación que haya, pero eso no significa que sea la mejor. Puede llegar a haber bienestar infantil y juvenil mayor en la medida de que niños con mejor alimentación y con acceso a actividades recreativas y entretenimiento son niños más felices. A que estén solamente ahí, esperando solos en la casa, mamá tiene que trabajar y ellos de pronto en la conectividad de las pantallitas haciendo que nos... Entonces, son situaciones. Por ejemplo, tu familia recibe 2 millones de pesos más adicionales, cada uno, millón aquí, millón allá. ¿Qué cambiaría en la familia? Bueno, prefiero, no es exagerada, 500 no, millón no, 500.000. Ok, ¿en qué ayudaría 500.000 pesos más en el salario, en tu salario hoy en día? ¿De qué manera crees que pueda llegar a servir esos 500.000 pesos para solventar o bajar un poco esas tensiones familiares? ¿Se te ocurre alguna idea? ¿Qué harían ustedes si hoy en día reciben más ingresos? 500.000, 800.000, un milloncito de pesos más. ¿No ayudaría? Ahora imaginémonos un poco esa visión tan sesgada que tienen quienes ganan tanto y que dicen que el salario mínimo no debería ser. ¿Qué hace esa cantidad de plata? No, profe, pero es que para ellos eso es una chichigua. Y entonces, ¿por qué lo que nosotros ganamos no? ¿Dónde está eso? ¿Dónde está esa visión o esa posición de lo humano? Si tanto piensan y ahorita que estamos próximos a elecciones presidenciales y demás, y de pensar en el pueblo y salen a comer lechona con todos, a compartir con la señora que hace las empanadas, con el riendo y demás, pues toda esa parafernalia de situaciones, porque mejor no se piensa que nunca va a igualar a las situaciones que tienen, por ejemplo, los altos mandos, congresistas y de ahí para arriba, pero que sí puede ayudar a aliviar esas tensiones económicas que tienen de pronto las familias. Así que un llamado a todos esos, entre comillas, poderosos que quieren ser ahorita elegidos y que somos nosotros quienes los elegimos, a que se metan la mano en el bolsillo y piensen, o sea, ¿usted qué hace con ese salario? De verdad, no seamos conchas. Ok, y en la medida que esa familia tiene mayores ingresos, opciona mayor consumo, pues la economía de nuestro país mejora. ¿Dónde se vende? ¿En qué? Como se explica con plastilina y demás, que si uno gana menos, menos gasta y pues mayor problemática de economía del país. Si yo yo gasto. Yo pago lo que debo pagar, yo miro de qué manera puedo darle a las personas que están conmigo y que necesitan otra cosa. Hacer inversión, pensar en un mínimo más digno para la familia es una inversión para el país. Los datos económicos nos dicen que por más de que nos quieran meter los dedos a la boca y que nos salgamos de esos canales normales que siempre vemos y que nos dicen lo mismo, que la culpa es de X, pero ellos se siguen llenando los bolsillos de plata, ¿de qué manera podemos llegar a proporcionar información financiera y las necesidades? ¿Acaso nos hemos preguntado o hemos preguntado cuánto paga de un impuesto predial, etcétera, el que sea, estas personas que tienen estos grandes emporios económicos? Pues lo más grave de todo eso es que tienen unas excepciones. Es decir, por ser empresa o si tú haces esto o aquello, no tienes que pagar tanto, no tienes que pagar. Terminamos pagando más nosotros, los de y nosotros no lo pensamos y seguimos eligiendo. Yo aquí no vengo a decirte a quién elegir ni a quién no elegir, pero informémonos, busquemos fuentes de información diferente, no nos quedemos con los mismos canales. Quien quita, de pronto la profe Vero tenga razón o de pronto esté equivocada, yo pueda venir y decirte, no, mira, profe Vero, pasa esto y esto y esto. Pero de alguna manera, ¿qué pasa? Seguimos con la misma información, con los mismos medios comunicativos que nos están diciendo las mismas mentiras, no porque lo otro es que no nos sentamos a investigar, no nos la situación económica del país más que para repetir que nos vamos a volver como Venezuela o repetir un poco de bobadas, pero realmente sentarnos, las propuestas que hacen los precandidatos presidenciales, todos los que vienen ahorita para el consejo, nos sentamos y leemos lo que proponen o solamente nos quedamos con la situación de qué dijo, de qué habló del otro candidato, o tú te sientas de verdad, no, que pereza ponerme a leer todo eso, o sea, yo por qué voy a leer todo eso, profe, a mí eso no me interesa, es que yo escuché, a mí me mandaron una cadena de WhatsApp donde decía que Pepito y esto y lo otro, y entonces yo me creo eso y yo voto por eso. No, tenemos que leer, tenemos que mirar las propuestas, de esas propuestas que están haciendo, qué nos conviene a nosotros como ciudadanos, de qué manera puede llegar a mejorarse esa situación económica que tenemos en nuestra familia con ese candidato que elijamos, con esa persona que va a decidir allí cuánto le va a subir a nuestro salario. Es irrisorio que sigamos creyendo que una persona que gana 50 millones de pesos nos diga que nos más de un tanto por ciento porque nos daña el país. O sea, pongámosle un poquito de quererme. Y en el tema de economía familiar y de qué es la familia perfecta, tenemos un acto que tiene la convivencia
en cómo se explora o la manera como exploramos esas afecciones reales que tiene la economía en la familia. ¿Cuántas veces no hemos sentido que nos respira aquí en el cuello un recibo de la luz, un recibo del agua, un recibo cualquiera, una matrícula de una universidad, un impuesto, un mercado, un algo? Ahorita en Navidad, tanto que piden nuestros niños, niñas y jóvenes y que nos respira aquí no tenemos con qué, porque nuestra economía está dada por diferentes decisiones de otros, de terceros y no propias, diría uno, pero no, somos nosotros quienes terminamos decidiendo, quienes deciden sobre nuestro salario mínimo y sobre nuestra economía. ¿Cómo así, profe Vero? ¿Por qué? Pues porque cuando tú decides votar por alguien, llámese como se llame, tú tuviste que haber leído o tuvimos que haber leído la propuesta que esa persona tiene ante la situación económica del país. Entonces yo comenzaría a pensarme, bueno, pero si no tiene una propuesta o si no veo propuestas en su precandidatura, ¿qué va a hacer? ¿Cómo va a ser que una persona que gane 50 millones de pesos me diga a mí que mi salario es mucho? O sea, ¿en qué cabeza cabe? No es que la inflación, ya vimos que la inflación no se sube por eso. Entre mayor ingreso tengas, mayor consumo haces y mayor la economía del país. Básico. Así que tendríamos que pensarnos de que el impacto de la convivencia económica en nuestra familia no es solamente de unos altos mandos que están por allá decidiendo qué hacer. Tiene que ver con las personas que nosotros elegimos. Y hay un punto allí bien importante que no tenemos en cuenta y son los empresarios. Y lamentablemente, yo diría que el 90 y punto, 95 punto, 96 punto algo de los empresarios tienen demasiadas excepciones, pagan muy poco en impuestos, hacen todo lo que pueden por pagar lo menos a sus empleados y los empleados no necesitan recibir ganancias, no necesitan recibir apoyo porque la empresa le está haciendo un favor. Imagínate tú qué sería de tu empresa, amigo o amiga empresaria, si no tuvieras esos empleados. Vámonos con el último punto y de allí para mirar qué podemos hacer, profe Vero, estrategias de la economía familiar, de cuáles son las problemáticas familiares, qué es una herida emocional, qué es una herida económica, de qué manera podemos llegar a mejorar las situaciones. Vamos a hacer un ejercicio, lo puedes hacer tú allí que me veas en casa o que me estés viendo en el en vivo, agárrate un papel y un esfero y coloca columna A, columna B. Y cuando tengas esas dos columnas, en la columna A, cuando falta dinero en la familia, vamos a colocar allí, y en la columna B, cuando hay un poco más en la familia. Acuérdense en el ejemplo que acabamos de dar. ¿De qué manera puedes tú llegar a o qué harías tú con unos pesitos más en el salario? 500.000, 800 de pesos más. ¿Qué harías con eso? Es una propuesta que estamos haciendo aquí. Y van a hacer una lista donde completan con ejemplos reales en la columna A, qué pasa cuando falta el dinero en familia, en la columna B, qué pasa cuando hay un poco más de dinero en la familia. Y luego vamos a comparar cuál es más larga y de qué manera podemos llegar de pronto a mejorar esa economía vista desde un factor común que no afecte la convivencia. Así que miremos de qué forma podemos comenzar a plantearnos, revisar nuestra economía a nivel grosso modo y no solamente interno y callados porque si tengo no digo porque qué miedo y si no tengo entonces no digo porque qué pena, a pensarlo desde otra forma de vista. ¿Esto? Hay una fundación que se llama la Fundación de la Familia y ella ha señalado que la inseguridad económica afecta la salud mental de los padres y a su vez generan ansiedad, irritabilidad y discusiones constantes, las cuales están evidenciando sus hijos, traspasando esas situaciones de ansiedad a sus hijos. Si es un factor, si es una herida, si es un factor que deteriora la convivencia familiar. ¿Cómo? Pues por medio del estrés financiero que se traduce en una tensión emocional y que se en la o en los hijos, porque a veces también en los hijos. ¿Por qué pasa, profe Vero? Pues porque la incertidumbre sobre cubrir necesidades básicas genera sensación como fracaso, frustración, el no poder cumplir con algo, el no poder llegar a mejorar algo de pronto. Eso podría llegar a ser algunas situaciones. Uno de esos serían estos padres de familia que de pronto pueden llegar a por no poder pagar el colegio a tiempo y que sus hijos son avergonzados en la institución educativa, dejándolos afuera o no dejándolos ingresar si no pagan. Eso es una de las de la educación no gratis, pero bueno. También podríamos llegar a tener un ejemplo de madres de familia que deben elegir entre comprar medicamentos o alimentos, que es una situación que uno diría, no, profe, eso no pasa. Sí, sí pasa. Personas a quienes no les interesan porque tiene allí un grupo de economía bastante amplio. Jóvenes que sienten vergüenza de poder participar en actividades sociales por falta de dinero. Ahora hay que ver el otro espacio. Hay también espacio donde tenemos situaciones económicas moderadas y entonces están allí también los adolescentes con unas ínfulas o las mismas familias y padres de familia con unas ínfulas de yo soy estrato 6 y 7 y entonces vivimos gastando y derrochando y endeudándonos, que ese es otro tema y lo hablaremos otro día. Con la estabilidad económica, ¿qué lograríamos? Porque es importante darnos ante una situación y discutir sobre una situación de estabilidad económica y de tranquilidad en el hogar. Pues porque cuando la economía se estabiliza dentro de la familia, la convivencia también radicalmente. Vuelvo y repito, no significa que las personas que tengan unos ingresos financieros superiores no tengan problemáticas dentro de la familia. Estamos hablando precisamente de esas familias que tienen esas problemáticas. También podemos allí hablar de un espacio de pronto cuando se reduzcan las discusiones por dinero,
piensa tú en una familia y dentro de esa familia una pareja que antes se peleaba por quién pagaba el arriendo, cómo lo pagaban porque no alcanzaba, ahora pueden llegar a cubrirlo sin angustia y pueden llegar a dedicar un poco más de tiempo a conversaciones sobre otros proyectos familiares que pueden realizar, porque hay algo de más. Se abren espacio para juegos, para entretenimiento, para proyectos, para comunicación. Cuando estamos en una familia que constantemente está en discusiones por la economía, se dejan aparte estas situaciones. Un ejemplo podría ser que logra ahorrar un poco y organiza una salida dominical al parque, un viajecito, fortalece vínculos afectivos mediante estas situaciones. Otro sería el fortalecer la confianza y la planificación familiar. Tiene que ver de pronto con esos padres que al tener ingresos estables y mejores pueden llegar de pronto a animarse a planear estudios universitarios para sus hijos y en la medida que estos tienen una mejor educación invertir en mejoras para su cotidianidad, para su futuro. La primera decía qué significa para ti la familia perfecta, la segunda decía cuánto afectaría o mejoraría una situación económica con un poquito más de ingreso en tu salario mínimo, la tercera sería cuándo afecta la situación económica del país. Aquí nos vamos del otro lado y nos preguntamos en qué momento de que el país se encuentre de X o Y forma, esto llega a influenciar en la familia, de manera negativa estamos hablando, de qué forma llega a pasar y cómo sucede esta situación. Y pues cuando hablamos de cómo ha cambiado la dinámica en el hogar o en los hogares por falta de dinero, estamos hablando de que hay situaciones donde se pide que se compartan situaciones de ayuda, que es allí donde entramos a decir realmente quién necesita esa ayuda, lo que se llaman los subsidios. Mi profe Yolo, muy buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Realmente lo están utilizando quienes lo necesitan? ¿No hay por allí? Hace poco salió por ahí un hijito de alguien con situaciones donde hablaban un poco de ese uso de subsidios inadecuadamente. ¿Para qué se están usando? ¿Cuál es esa manera de corrupción que de pronto también se encuentra en algunos entes y que quitan esos rubros para quienes realmente los necesitan? Un momento de tensión de recursos lo sufre cualquier familia. Así que tenemos que comenzar a pensarnos en crear más momentos de tranquilidad. Y esa tranquilidad se genera a través de la dignidad, de esa dignidad que recibe un padre, una madre de familia, recibir un salario mínimo digno. Un salario mínimo donde tú puedas con ello convivir, gastar lo que necesitas, pero que también haya un poco de más para convivir dignamente para otras situaciones que no tenga que ver únicamente con el pagar las cosas. Así que ojo con ello porque de alguna manera nos puede llegar a servir. Las relaciones de equilibrio realista, que son las relaciones horizontales, donde está aquí el empresario, el empleador y aquí está el empleado, quien se encarga de que ambos funcionen como una maquinita, porque en la medida que el empleador o el empresario piensa que su empleado debe tener un salario digno, condiciones dignas, que se le paguen sus horas extras, que se le cumpla, que además de ello, si esta empresa quiere ganancias también al empleado, pues de alguna manera estamos viviendo allí una situación horizontal de convivencia, que hace que haya un equilibrio realista en las situaciones de economía y nos ofrece estrategias para una armonía económica y emocional, lo que termina llevándonos a revisar que esas heridas financieras de la familia no pueden llegar o no deberían llegar a afectarnos tanto. Ahora sí, vámonos con algunas estrategias que podemos llegar a utilizar en la cotidianidad por aquello de las crisis de las financieras dentro del hogar. Y podríamos hablar de algo que yo llamé aquí alcanzando la perfección familiar. Recuerden que nuestra primera pregunta es, para ti, ¿qué es una familia perfecta? Una donde haya respeto y armonía. Qué bonito, mi profe Catherine, excelente. Y qué bonito porque le das a eso que estamos hablando aquí, que muchas veces ese respeto y esa armonía disminuye en la medida que la economía también disminuye. Una familia perfecta es la que yo tengo. ¡Ay, le pegaste, mi profe Dúa! Por ti le coloqué, mi profe Víctor, por ti le coloqué el nombre al envío. Una familia debe reinar la tranquilidad, totalmente. Y la economía es un factor, los tres están dando en el clavo. La economía es un factor que da o no da tranquilidad. Y en la medida que yo tengo una economía, en la medida que yo tengo una economía donde podamos convivir dignamente y la empresa y cómo la empresa está encargada de darle esa tranquilidad a la familia con un salario digno y sin preocupaciones. Y si efectivamente puede reinar dentro de mi familia y mis padres no tienen que estarse peleando de pronto por quién paga o no paga el arriendo, que si alcanza o no alcanza para pagar la mensualidad, que si hay o no que nos van a cortar los recibos, que ni si no solamente compramos el bulto de papa, el bulto de arroz, el aceite y la panela porque es lo básico, que ya ahorita hicimos en el anterior en vivo que ya estaba conectada, hicimos un pequeño balance económico del salario mínimo, de en cuánto está, de cuánta gasta una familia cotidiana y demás, pues también tendríamos que pensarnos que en la medida que nosotros tenemos un salario digno, podemos mejorar esas interacciones emocionales y tener tranquilidad, que es lo que hace una familia perfecta. Y decíamos al inicio del otro en vivo que la tranquilidad en una familia es ese tú poder llegar a tu familia, a tu casa y sentirte bien. Yo, miren, algo que a mí me enerva, me pone la piel de gallina y los pelos de punta, es que tenga estudiantes que no quieran llegar a su casa. Porque en su casa las discusiones, la situación económica, la situación donde ellos no pueden tener tranquilidad porque sus padres se están peleando constantemente por la falta de rubros y demás, eso hace que nos comencemos a pensar en nosotros como docentes, nosotros como creadores de contenido, en cuál es el proceso por el cual está viviendo nuestro país. Y decíamos también al inicio del en vivo que es irrisorio que algunas personas que están teniendo unos salarios de 50 y más millones de pesos mensuales,
tengan el atrevimiento de venir a decirnos a nosotros que nuestro salario mínimo no debe subir más de un 7%. O sea, tiene que ser uno muy caradura, muy sinvergüenza, muy embudo, lo ancho para ellos, lo angosto para uno, en decir esa clase de situación. O sea, ¿en qué momento puede llegar alguien a pensar, por qué no están entonces ellos recibiendo ese 1.600.000 algo que está, 1.623.500 pesos está un salario mínimo? ¿Por qué no cambian el salario? ¿Por qué no le bajan? ¿Por qué no? Porque siempre es... Y entonces luego nos salen con el cuento chimbo, perdónenme la expresión, de que es que se nos infla la situación del país, que la inflación sube, que no sé qué. Pero si ya sabemos todo, que es la empresa la que se encarga de hacer ese proceso, además de las situaciones a nivel mundial económicas, pero la misma empresa hace sobrecostos sobre sus diferentes productos para que el país le crea a los empresarios sus mismas situaciones para que ellos tengan teniendo esas excepciones de pagos que ellos tienen, sino porque hay tan pocos con tanto dinero y somos tantos sin dinero. O sea, las brechas salariales son una cosa impresionante. Además, vamos a hablar de qué manera podemos llegar a alcanzar la perfección familiar, de alguna manera navegando los desafíos. Y el primero sería hablar de redes de apoyo. Y esa red de apoyo tiene que ver con las familias comunitarias, o cuando nos pensamos en comunidad en la familia, con redes de apoyo que compensan la carencia de las personas que realmente las necesitan y no de personas que tienen altos ingresos y están tomándose nuestros subsidios de las personas que los necesitarían. Otros serían las familias reconstruidas o reconstituidas, y tiene que ver con esas situaciones donde se generen acuerdos claros para evitar tensiones, para evitar situaciones de tensión en la casa durante esas situaciones de diferencias económicas, entender y hablar de lo que nos está pasando. No solamente como padres de familia gritándonos para que nuestros niños y niñas que están allí escuchándonos sepan de estas situaciones. Nombremos esas situaciones. Tenemos una problemática, hablemos en los adultos. Tengamos un poco de cuidado y no nos quedemos solamente con el pelear por pelear y no tener en cuenta que ahí están nuestros hijos escuchándonos. Nombremos la herida, reconozcamos que el dinero afecta esas emociones y las afecta en la manera en que si alguno de los dos, aparte del bajo ingreso económico, tiene situaciones de comportamiento que afecta a esa economía, pues allí vamos mal. Lo siguiente sería hablar sin miedo y tiene que ver con abrir espacios de diálogo sobre la economía familiar. No hablamos sobre economía familiar a no ser de que hayan problemas económicos, pero no nos sentamos, no planeamos, no generamos estrategias, no generamos acuerdos, no abrimos espacios de diálogo sobre las situaciones para prever situaciones económicas deficientes dentro de la familia. Prioricemos las necesidades, distribuir de forma coherente, pero también de una manera que nos permita a todos sentirnos bien, porque en ocasiones lo que hacemos es que solamente distribuimos o priorizamos entre lo urgente y lo deseable. Pero no solamente hay lo urgente y lo deseable, también hay lo constante, lo cotidiano, esas situaciones hay que prever y de alguna manera priorizar, que si bien tenemos que priorizar las necesidades urgentes, no podemos solamente gastar todo en lo urgente y descuidar lo demás. Tenemos que aprender a ser buenos administradores. Compartir responsabilidades no es solamente de uno de ellos, tiene que ver con distribuir gastos y tareas según posibilidades, que sea cíclico, que no todas las responsabilidades ni económicas ni de la casa se queden en las mismas personas, sino que se roten, porque entonces vamos a estar hablando de padres de familia o de hombres que siempre son los encargados de pagar o de mujeres que siempre son las encargadas de hacer el oficio, pero también tienen que trabajar, así que ojo con esas responsabilidades. Pequeños logros, valorar cada avance económico. A veces tenemos avances económicos a algunas cosas, algún logro como una situación que apareció de la nada y de repente eso nos sirve y muchas veces no nos damos cuenta de que esa situación es un plus y mantenemos esa continuidad de tensión económica allí. Ahorrar en comunidad, que podría llegar a ser el crear fondos familiares, colectivos, para emergencias, siempre ahorremos, siempre ahorremos. Hay una situación que a mí me parece bien graciosa en cuanto a la economía, no sé si estoy mal, no soy economista ni experta en ello, pero a mí me enseñaron algo muy fácil, a mí me enseñaron a no sacar créditos, porque para la persona que me enseñó y para mí los créditos son inversiones a necesidades de algunos que necesitan que les paguen intereses para hacerse más ricos. Si tú quieres comprarte algo, pues ahorra para comprarte lo que tú te quieras comprar y lo pagas con lo que ya ahorraste, es lo mismo, solamente que lo ahorras tú. No se lo das a otra persona en intereses, porque aparte de eso, no, yo te lo facilito, tú me lo vas pagando, pero vas pagando intereses. Y esa economía del crédito, del vivir pidiendo prestado y demás, pues tiene muchas falencias para nosotros que vivimos endeudados, pero muchas ganancias para quien crea los créditos, porque de alguna manera estas personas que están tramitando, llámate tú esos alivios para educación, alivios para vivienda, alivios para esto y para lo otro, de alguna manera ellos son los que están ganando. Ay, profe, pero es que si no lo hago así, no lo hago. Es que no es de la noche a la mañana, de la noche a la mañana no vamos a estar en situación económica para comprarme lo que yo quiera. Yo tengo que comenzar a trabajar y ahorrar. Y eso que de alguna manera yo estoy ingresando de pronto en intereses al banco, me lo puedo ahorrar para mí. ¿De qué manera podemos de pronto aprender a generar una economía, educar a nuestros hijos y sobre todo a nuestros estudiantes sobre economía? Cuando vemos una clase de economía, cuando le enseñamos a nuestros estudiantes a cómo gastar,
a cómo ahorrar, a que si tienen tanto de merienda, si es que le dan, porque hay quienes no les pueden dar merienda, puedes ahorrar tanto o gastar tanto. Cuando se le enseña a una mujer independencia económica para solventarse mejor en cuanto a las interacciones que va a tener con su pareja. Es que la independencia económica no es solamente, por así decirlo, un ganas de poder. Es una necesidad que tenemos como padres, como madres, como hijos. Debemos aprender de economía, la escuela, el profe, la educación se nos ha olvidado ese pequeño. Y por eso caemos en todas esas cosas que nos han dicho de que, no, tú paga crédito, paga tanto intereses, el que no tenga vida crediticia no puede. Pues no, más bien aprendamos a ahorrar, ¿no? Diría yo, es una de las estrategias de nuestro GASI, la gasa que sana. Otro sería el transformar tensiones en proyectos. Profe Vero, pero ¿qué? Si uno tiene una tensión, ¿cómo lo va a generar en un proyecto? Pues sencillo, vamos a ir discutiendo en juntos. ¿Qué significa eso, profe Vero? Pues cada vez que nos veamos discutiendo tú y yo como pareja, delante de los pelados que estamos generando esa tensión, callémonos, y la idea que yo les propongo es que en ese callarme yo me siente, yo solito, con una hoja y diga, bueno, económicamente tenemos estos problemas, pasa por esto y por eso, pero dejemos de discutir sobre eso porque no estamos haciendo nada más que discutir. El discutir no nos está generando una proyección de revisión ni de mejora de la situación, nos está generando eso, una discusión que genera tensión a nosotros y a nuestros hijos. Entonces, más bien, cada uno y por aparte comiencen a crear estrategias. Bueno, para la economía yo propongo esto, creo que podemos hacer, yo escribo esto, mira, ganamos esto, entonces. Y luego sí, de que ya lo hemos hablado y se nos haya bajado la crisis así, la bilirrubina por allá arriba, pues nos sentamos y hablamos. Mira, yo creo que podemos hacer, ¿no? ¿Qué tal si hacemos eso? Y si yo hago esto y tú haces esto, ¿qué tal? En la medida que nosotros podamos transformar tensión en proyecto, vamos a ser proactivos en familia y vamos a bajar los niveles de esa situación de tensión emocional. El noveno sería buscar apoyo externo. ¿Por qué, profe Vero? Sí, buscar apoyo externo porque podemos reconocer que necesitamos ayuda. Por ejemplo, las instituciones, los proyectos gubernamentales, las redes de apoyo están allí para servir a las personas que necesitan. Entonces, recordar que esos apoyos que ofrece el Estado, el gobierno y las diferentes situaciones que están allí son para las personas que lo necesitan. No es para los hijos de congresistas que piden esos subsidios para que le ayuden, porque ellos ya tienen los ingresos económicos que deberían tener. Pero lamentablemente no, lamentablemente pensamos que esos ingresos para mí no son. O hay gente tan mediocre, perdónenme la palabra, que se hace pasar por otra persona o hace papeles chimbo y demás para recibir esos subsidios. Y hay muchas personas que realmente están allí con esas falencias económicas y que los necesitan y que necesitan esa ayuda. Yo en algún momento pensé en pedirlo, pero ¿saben por qué no lo hice? Porque dije, yo sé que hay gente, que hay personas, la palabra gente no me gusta utilizarla, que pueden estarlo utilizando o necesitando más que yo. Así que lo que hice fue que no lo hice, me aparté a un lado, pero si tuviera que llegar a hacerlo, claro que lo hago porque para eso están. Y para eso los hace el ente gubernamental, deberían hacerlo. Pero lamentablemente aquí reciben mayor ayuda económica los empresarios, los bancarios, los que tienen mucha economía, porque allí surgen los favorcitos entre pares y amiguitos y allí surgieron las diferentes situaciones de corrupción. Así que... Y el último, que la economía es afecto. Profe Vero, ¿cómo así que la economía es afecto? Sí, la economía es afecto porque cada gasto es una inversión en bienestar. Es inversión en bienestar. Y eso lo comprende uno, yo lo comprendí hace muy pocos años realmente, porque como les decía al inicio, cuando uno es padre o madre de familia, más los padres también, pero más las madres. Las madres de familia somos aquellas mujeres que no podemos salir a comernos algo solas sin llevar algo a la casa porque nos coge la culpa, el miedo, etcétera. Pregúntele usted a un hombre cuántas cosas no se come afuera antes de llegar a la casa. Va y se come una hamburguesa fresco y tranquilo. Va y se come una empanada fresco y tranquilo. Va y se toma su jugo. Pero una mamá no, porque una mamá es que necesita el hijo, en el recibo que hay que pagar, en la leche que no se compra, etcétera. Así pensemos en economía, mamás, mujeres que me están escuchando, acordémonos que la economía es afecto y ese afecto tiene que ver con tu bienestar, que es una inversión para ti, es un acto de amor, así que no te duele invertir en ti. Obvio hay que responder sí, pero también tenemos que pensar en nuestras necesidades, que son necesidades que de alguna manera nos permite unirnos, sentirnos bien y ayudarnos. Claro, ahora, ¿los hombres hacen lo mismo? Hablemos de hombres papás. ¿Tú crees que un hombre papá antes de salirse a tomarse unas cervezas o ir a comerse una hamburguesa o ir a comerse un helado, ir a comprarse los tenis caros, ir a comprarse la última consola de videojuego, piensa en los tenis que necesita el niño? ¿Piensa de pronto en la situación del recibo que no se pagó, en la leche que no se compró, etcétera? Nah, yo tampoco creo. Hay los que sí, no vamos a echarle agua a todos, pero hay los que sí, pero en su mayoría no, y ustedes saben que no es así. Pero bueno, eso es la economía. La economía es afecto y es afecto porque es una inversión, así que tenemos que pensar más en nosotros, independiente de que pensemos en nuestras responsabilidades, porque sí. Recordemos, la familia perfecta no existe como un ideal rígido, pero sí existe como una construcción diaria. Y hoy es una invitación a que construyamos desde la economía esa perfección. No porque tengamos una economía que de pronto sea la que no gane todo lo que quiera, pero que podamos vivir dignamente con ello.
Esa es la intención. La economía hoy en día vendría a ser como Gassi, hoy es nuestro lunes de educación familiar, la economía vendría siendo la gasa que cubre las heridas emocionales de pronto de la familia y el afecto, que es la medicina o la cura. Tenemos que aprender a pensarnos en una situación de un país económicamente hablando que aporta o que debería aportar al bienestar familiar. Las personas que elijamos cuando vamos a votar deberían tener propuestas que piensen en el ciudadano como sujeto con derechos, como personas dignas de salarios que sean relevantes a los gastos que hay dentro de la sociedad y no inferiores a ellos. Tendríamos que pensar en personajes que no estén pensando solamente en su empresa porque tienen emporios económicos, ingresos, como ese banco Barrigoncito es alcancía que no hace sino vea para adentro para él. Por eso los créditos, los subsidios que se lo dan a las personas que no los necesitan, esos precandidatos que no tienen propuestas pensadas para el pueblo ni nada, sino solamente para... Hay que meterle cacumen a esta situación y desde allí darle una opción más a nuestra querida familia para que tenga otra situación. Muchas veces no pensamos en ello y la economía del hogar es parte de un ecosistema. Hay un autor que se llama Uri Bronfenbrenner. Y él habla de algo que se llama el ecosistema. Y el ecosistema es aquello que condiciona las dinámicas de los microsistemas llamados familia. Es decir, los cambios económicos externos repercuten en el hogar. Todas las decisiones que tomen los santos mandos, los gobiernos, los actos de corrupción, toda esa plata que termina yendo a donde no debe ir, como la de las pechugas, como la de un poco no, ¿qué pasa acá? Y que se quede en eso. Eso tiene que ver con todas esas situaciones que pasan dentro del hogar, dentro de la familia. También están los modelos de estrés familiar de que hablábamos antes, y es esa presión económica que se incrementa en el estrés parental cuando la pareja no hace sino discutir sobre dinero, daña la relación de calidad de la pareja y por lo tanto su interacción con sus hijos. Hay que pensar en ello también. Tenemos también la mentalidad de la escasez. Ojo con eso. La mentalidad de la escasez es esa situación donde la escasez precisamente captura las capacidades que tienen las personas para vivir con dignidad. Es decir, que no se creen merecedores de. La persona que tiene una escasez en la percepción mental no es que sea escasez de mentalidad, es que tiene una percepción de escasez, de que no merece o de que está bien con ello y no merece más. Y eso hace que de alguna manera esta situación reduzca la parte mental para planear, para querer, para proyectar un poco de estabilidad. Y una estabilidad que sea libre de la capacidad para el efecto y la organización. Permitirnos pensar que la escasez no es una situación que me tocó y que me quedó ahí, no, permitámonos ir más allá y permitámonos informarnos de situaciones que tienen que ver con esa escasez que se está viviendo y cómo se pueda mejorar. Porque hay que pensar que eso que recibimos de ingreso, hablando de rubros económicos, esos ingresos que recibimos no es como tal un fin en sí mismo. O sea, el ingreso que recibimos, ese salario que recibimos, lo que hace es que habilita, la intención de ese salario es habilitar las capacidades que tenemos nosotros para vivir en dignidad. Por eso la importancia del aumento de salario del que estamos hablando hoy. Para tener la capacidad de aceptar que necesitamos vivir con dignidad para poder decidir, tomar decisiones en familia que ayuden a la familia y para cuidarnos como familia. Porque la economía cuida, una economía cuida cuando amplía las opciones reales. Así que no nos creamos el cuentico ese que como familia no necesitamos más que un 7% del salario mínimo porque se daña la situación económica del país. La crisis económica que hay del país tiene que ver con los altos mandos, dirigentes y demás por allá, los chanchullos que hagan. Pero nosotros, como familia, sí necesitamos esas situaciones del ingreso como la capacidad para vivir dignamente, así que ojo con eso. Hay una fundación que se llama la Fundación de la Clínica de la Familia y allí encontré en un repositorio que tienen ellos, encontré algo que tienen planteado como un enfoque social y habla de que la inseguridad económica se experimenta como una carga emocional. ¿Cómo así, profe Vero? Es decir, hablar, dialogar y la organización que tiene la familia en cuanto a lo económico son factores de protección para la familia. Y cuando eso está debilitándose, como que el piso es lava, como dicen los niños, el piso es lava y está así, pues definitivamente se va a dañar la estabilidad familiar, porque no hay un ingreso digno, porque no hay una escasez, o porque hay una mente de escasez y no sabemos cómo, si se necesita ayuda, solicitarla, si se tienen los rubros, administrarlos, porque también hay mala administración. O sea, hay familias que reciben y tú ves que tienen para la pola, que tienen para aquello, para las uñas, para eso, pero no hay para la leche de los pelados. O no hay para pagar el arriendo, no hay para una o para otra cosa. Así que también la administración es una situación que deberíamos comenzarnos a pensar. ¿Y por qué, profe Vero? Pues porque es una situación que debemos comenzar a manejar entre todos. La familia perfecta, como bien lo dice mi profe Víctor, mi profe Dúa, es la familia que tú tienes. Y ojalá que esté en buenas condiciones y te sientas cómodo y quieras llegar donde está tu familia porque te sientas feliz y no tengas una situación allí. Y esta familia perfecta no es un
un ideal rígido, no es una respuesta a algo perfección, bonito, todo bien, sin problema. No, no es rígido. Es algo que vamos construyendo cotidianamente. Día a día se construye la familia, la estabilidad económica. Esa es la situación que nos va a permitir de alguna manera, entre muchas otras, porque no es la única herida, la herida económica, también hay heridas emocionales. Y de esta forma podemos revisar cómo podríamos llegar a manejar situaciones familiares con mayor calma, con una calma que salga de pronto de los bolsillos y que pueda percibirse como una situación que nos ayude dentro de la familia. Así que espero que nos quede un poquito más claro y que de alguna manera nos pensemos, ya que debatimos sobre ello, sobre cómo puede llegar a ser la familia perfecta, esa familia que se piensa en su situación financiera como algo de lo que hay que hablar, de lo que hay que informarse, no solamente repetirme con estas cosas que recibimos como cadenas de WhatsApp y demás. Hay que informarnos en otras partes, leer, mirar las propuestas de las personas que vamos a elegir y demás antes de tomar esa decisión, que directamente afecta a nuestra interacción familiar. Recordemos que este es el botiquín de primeros auxilios de la profe Vero y aquí estamos interactuando en el semanario, el cual consta de 5 días: lunes, que es el día de hoy, lunes de educación familiar con Gassi, la gasa que sana; los martes de educación emocional con Pasti, que es nuestra cápsula calmante; los miércoles hablamos de tecnología, educación tecnológica e inteligencia artificial con Tip Tip y con nuestro microchip de inteligencia artificial Aiki; y los días jueves hablamos de educación infantil y juvenil con Escudín, que es nuestro tapabocas protector. Los días viernes hablamos de bienestar emocional. Que tengan un lindo día. Un abrazo. Bye, bye.